Siempre tenemos invitados e invitadas para abordar temas diversos y el objetivo es poder tener la oportunidad de invitar a hondureñas y hondureños valiosos que desarrollan sus actividades en los diferentes campos del acontecer nacional. Esta mañana tengo el honor de saludar a la doctora doctora en filosofía Xiomara Bú. Es hondureña, poeta, escritora, feminista y conferencista. Ya lleva 3 libros de poesías. Vamos a estar hablando con ella sobre estos libros publicados y que sin duda están marcan su vida como profesional, pero también ha participado y contribuido en la construcción de un plan integral nacional de salud, desde lo que es como coordinadora nacional en la Asociación del Foro Nacional de VIH-Sida. Un gusto saludarla, doctora. Qué honor poder contar con su presencia esta mañana y que podamos platicar un poco de Xiomara Bú, pero también de esas múltiples actividades a las que usted se dedica. No, yo muy agradecida, feliz día, ¿verdad? Y es realmente un honor esta invitación que se me cursa, ¿no? Bueno, Xiomara Bú, ¿dónde nace usted, doctora? Bueno, yo nací aquí en Tegucigalpa. Soy hondureña, con mucha honra, ¿verdad? Aunque la familia, pues, es de Santa Bárbara y por la parte materna, mi abuelo era del sur, ¿verdad? De la zona de Nacaó. Pero yo igual, toda mi infancia aquí en Tegucigalpa, salvo los ratos que tuve que estar ausente del país, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el expresidente del Congreso Nacional, don Efraín Bú Girón? Era mi tío, hermano de mi papá. Ah, qué bien. Sí, don Efraín Bú. Don Efraín Bú Girón. Doctora, ¿y su infancia y adolescencia aquí en la capital cómo fue? Mira, realmente yo me crié prácticamente con mis abuelos maternos. Tuve una buena infancia, un gran apoyo, sobre todo en el nivel de apoyo educativo con el abuelo. Mi abuelo fue venerable maestro de la logia Igualdad número 1, grado 33, y realmente había sido una educación muy integradora, también con mi abuela, mi madre, ¿no? Y también una muy buena relación con mi padre. Yo estudié en el Instituto Tegucigalpa y hice toda mi primaria y toda mi secundaria, ¿verdad? De ahí yo ingreso a la universidad, estoy un tiempo en la universidad, pero bueno, mi carrera es un poco paradójica, iba a estudiar medicina, pero en el transcurso decidí la carrera de Derecho, pero simultáneamente tenía una gran pasión por el campo de la filosofía y bueno, tuve la oportunidad de ser la primera monitora en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y bueno, ha sido, digamos, muy exitoso. Y una de las cosas que yo agradezco es la confianza que mucha gente mayor en aquel contexto me apoyó, ¿verdad? Y me permitió continuar mis estudios, que era pues mi pasión, ¿no? Claro. ¿Y por qué, me hace referencia, por qué tuvo que criarse con sus abuelos? Disculpe. ¿Por qué se dio el hecho de que tuvo que criarse con sus abuelos? Mire, en ese contexto mi padre se divorcia de mi madre, yo tenía menos de 2 años, y había aquella situación de la familia materna, que era al cuidado. Mi madre se volvió a casar, pero realmente mis abuelos decidieron asumir la crianza, ¿verdad? Entonces realmente no es que no tuviera contacto con mi madre, era una relación muy amigable, realmente yo era como la hermana menor de mi mamá, ¿no? Y sobre todo lo que yo aprecio más en mi infancia fue el trato sin ninguna distinción en relación de género. Tanto se educaba a mi primo hermano como se me educaba a mí, ¿verdad? Sin ninguna limitación, ¿no?
igual, en actividades que tal vez alguna gente diría, bueno, estas son para niñas y aquellas son para varón. No, había una visión muy equitativa de los roles que teníamos en la familia, ¿no? Entonces, eso fue algo que fue forjando mi carácter, y también tener un abuelo que además había escrito la geografía de Honduras junto con don Jesús Aguilar Paz, que había hecho el mapa de Honduras, ¿no? Mi abuelo hizo la geografía de Honduras en ese contexto. O sea que ya Una educación continua en casa. trae esa vena literaria. Pero ¿cómo le impactó a usted en su infancia el hecho de no criarse con su papá, con su mamá, sino que el tema de los abuelos? ¿Cree usted que la marcó en algún momento de su vida? Mira, para mí fue una gran riqueza porque tampoco mis abuelos me separaron de la relación con mi madre y mi padre, pero tenía la gran ventaja de el carácter del abuelo, un hombre forjado en sus estudios, con toda la rigurosidad de ser excelente como miembro masón, y por otro lado mi abuela muy inclinada al mundo de la música, de la literatura. Mi abuela, prácticamente el apellido de ella, bueno, el nombre era Narcisa Varela, y hay toda una línea de los Varela, ¿verdad?, que son muy tendientes a la música, pero también había la habilidad de que habían instrumentos en casa. Por ejemplo, una de mis tías fue pianista, tocaba violín. Tal vez no era mi habilidad, a mí me gusta la guitarra, pero la educación, eso era fundamental para mí, la permisibilidad de que no me restringían para hacer cosas de casa, quitarme, digamos, mi espacio de lectura, y tenía siempre mucho estímulo, ¿no?, de parte de mi abuela y de mi abuelo en diferentes disciplinas, porque tal vez la fortaleza con mi abuelo era más el mundo de la matemática, el mundo de las ciencias, y en cambio con mi abuela era más el mundo de la literatura. Ahora, interesante esto, de la juventud, ¿y cómo fue esa juventud? Con una abuela así, que usted nos lo ha relatado, muy estricto, y Tegucigalpa en ese tiempo era una ciudad muy sana, donde había oportunidad de poder salir, divertirse. Claro. ¿Cómo fue esa adolescencia? ¿Tuvo esas oportunidades usted de ir a la discoteca, de salir con los amigos, ir al cine? Bueno, te voy a decir que por mi carácter fui una persona muy solitaria, ¿verdad? Tenía mucha empatía con compañeras y compañeros que se destacaban, o sea, como estudiantes, pero no era una pasión para mí mucho salir a discotecas, ¿no? Tenía hermanos por parte de padre, poco a poco lo fui tratando, una convivencia muy armónica, ¿verdad? Cuando ya pude interactuar más con mi padre, al fallecer mi abuelo, pues también la relación fue muy amigable. O sea, creo que tuve una infancia, digamos, muy buena realmente, ¿no? Muy apoyadora, y te podría decir que en el contexto, pues un ambiente bastante sano, que uno salía de la casa, o sea, el hogar siempre fue en el barrio bajo, cuando el barrio bajo, pues era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Sí. Es decir, era un ambiente muy, muy sano, muy cordial. Pues era simpático, porque mi escuela, el Instituto Tegucigalpa, quedaba a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Tenía así las posibilidades con mi primo hermano de salir a algunas reuniones, pero realmente yo tenía en ese momento un carácter más tímido, ¿verdad? Y más entregado a mi lectura, a intereses, por ejemplo, con la pintura, hacer otras cosas, ¿no?, que no era lo normal en ese contexto, a pesar de que cuando yo cumplí mis 15 años, pues sí, toda la armonía en mi casa, de hacerme la fiesta de 15 años, ¿verdad? Fueron episodios muy lindos en mi vida. Como entré muy temprano a estudios, pues prácticamente yo ingreso ya a la universidad con 16 años. Y realmente era como acomodarme a otros contextos, pero siempre yo ya tenía en mente, digamos, seguir la línea conductora del abuelo. Para mí mi abuelo era como mi ruta, mi paradigma, ¿no? Entonces siempre el tema para mí era ser excelente, ¿no? Y bueno, de esa forma creo que fue como se me fueron abriendo espacios en la universidad, cuando el Departamento de Filosofía me acepta como su primera instructora, como monitora. Y realmente me abren las puertas gente a la cual estoy muy agradecida. En ese momento me imagino que tú conociste al padre Vega.
Sí. Ahí estaba don Marco Carías, que, bueno, falleció recientemente, y tuvieron, digamos, la confianza de mi entusiasmo por la literatura, por la filosofía, y tomaron la decisión de darme la beca para que me fuera a Costa Rica. Entonces, prácticamente estoy saliendo a Costa Rica entre los 17, 18 años, ¿no? A continuar mis estudios en Costa Rica. O sea que fue un lapso muy positivo, muy enriquecedor. Claro, tuve que dejar un poco la decisión de estudiar medicina y prevalecer un poco más el ámbito de la filosofía. Pero con la carrera de Derecho, bueno, cursé algunas materias. Cuando regresaba, cuando terminé la licenciatura, volví a la facultad. No opté por el título de licenciada, únicamente el tema de egresada de mis materias, porque me di cuenta que mi vocación era otra. Pero claro, estaba muy joven, no podía calcular la dimensión de lo que significaba en aquel momento el estudio de las ciencias jurídicas, y curiosamente ahora es cuando muchos de esos elementos que yo estudié pues han servido enormemente en mi trayectoria en el campo académico y en el campo investigativo, ¿no? Pero sí, sacrifiqué la medicina. No obstante, estoy terminando recientemente una maestría especializada en bioética para volver a conectarme. Claro que la medicina no fue ausente, porque con el trabajo que realizo desde el año prácticamente 1987 a la fecha, estoy muy vinculada con toda la problemática del VIH-Sida. Y ya vamos a hablar de ese tema más adelantito, pero porque me interesa esto de el hecho de que usted se va muy joven a Costa Rica, sin duda que es un cambio radical de vida, otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de sentir en el costarricense. Pero uno cree que alrededor de una guitarra siempre hay alguien que tenga algo de bohemio. ¿La guitarra la aprendió muy joven, cuando estaba niña, o ya en su adolescencia? ¿Y cómo fue ese impacto al llegar a Costa Rica? Adolescente, porque como te digo, en mi casa siempre estaba el piano, o sea, estaba la guitarra. La línea, como te decía, de la línea materna, era una línea con mucha vocación a la música. Por ejemplo, tenía un tío, el hermano de mi abuela, fue el primer violonchelista aquí en Tegucigalpa, ¿no? Era don Fernando Varela. Bueno, entonces esa gente pues ya falleció, ¿no? Pero crecí en un mundo donde estaba la música clásica, donde estaba la lectura de los buenos libros, donde mi abuela me preparaba para declamar. En ese momento yo creo que yo empiezo a escribir más o menos a los 9 años. Empiezo a hacer algunas cosas y se las pasaba a la abuela para que la abuela me las corrigiera. De ahí, como te digo, volviendo otra vez al mundo de mi formación en secundaria, continuamente tenía espacios en los actos cívicos, ¿no? Pero realmente es la etapa en que uno escribe, pero todavía no hace una diferencia de lo que está escribiendo y no se atreve a publicar. Creo que me vengo a atrever a publicar cuando ya estaba en 4º año de bachillerato y gano un premio, ¿verdad?, en poesía. Pero después se vuelve estancada la poesía. Mi abuelo fallece pues prácticamente cuando yo tengo 11 años. Sí tuve la sobrevivencia todavía de la abuela. Y bueno, el estímulo a la lectura continuaba. Y cuando tú me preguntas por el paso a Costa Rica, bueno, era un reto. Iba con una beca, ¿verdad?, de la Universidad Nacional Autónoma, y yo sabía el reto que eso implicaba para mí. Pero, como era el mundo de los libros, era el mundo también siempre de retos, de ver otras situaciones, tal vez lo único cambiante fue que en el contexto de Costa Rica, cuando yo llego a mis primeros cursos, me doy cuenta que soy la única mujer que estaba estudiando filosofía y que todos mis compañeros eran varones. Entonces era un reto mayor, decirle, oh no, un momento, soy mujer, pero yo tengo todas las capacidades y puedo competir con todos ustedes, ¿no? Así que, claro, salir de una formación de la Universidad Nacional en aquel contexto, irme a Costa Rica, que siempre ha tenido un desarrollo superior, ¿verdad?, en el ámbito académico, implicó mucho reto. Yo pensaba que después de haber sido asistente acá de varios profesores de filosofía, pues yo estaba con el entusiasmo, dice, me voy a
esto va a ser fácil. Recuerdo que todavía era instructora estuve con don Juan Antonio Vega, con el licenciado Carlos Echeverría, con Marcos Carías. Y entonces cuando yo llego a Costa Rica, era otro mundo, porque aquí estamos con efervescencia del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces yo me sabía, digamos, las lecturas del marxismo, bueno, de toda esta línea de trotskismo, etcétera, pero cuando llego allá me doy cuenta que el mundo de la filosofía era otro, ¿no? Y cuando yo me siento en la primera clase y empieza el profesor a hablar de Heidegger, vaya, dije, ¿quién es Heidegger, no? Entonces ahí me di cuenta, no, aquí mi reto es mayor, aquí yo tengo que destacarme, y siendo mujer en este curso, con 7 compañeros varones, yo tengo que seguir. Entonces, como te digo, para mí este reto siempre ha sido muy vinculado a mi sueño, a la pasión por la lectura, por el estudio y realmente por un criterio que yo también he transferido a mis alumnos cuando lo tuve en la universidad, el sentido de la excelencia. Pero no la excelencia únicamente que se mire por una calificación académica, sino que una excelencia humana, ¿verdad? Claro. Un crecimiento donde vos vas construyendo valores, pero esos valores no son externos, pero sí son muy humanistas. Y yo creo que eso viene también de la gran influencia en mi niñez de parte de mi abuelo. Claro. Claro, después tuve la oportunidad de interactuar con mi tío Efraín y también me di cuenta, ¿verdad?, de otros retos que había en el mundo, sobre todo en el mundo de la política, ¿no? Donde mantener valores, mantener integridad, también son retos muy fuertes, ¿no? Claro, vuelve, y eso yo creo que hace también interesante la vida. Y en alguna vez, muy vinculada a la música clásica, pues a la música de la época, se canta de vez en cuando algunas cancioncitas de esas románticas. Hay oportunidad de escuchar a la doctora Xiomara Bus salirse del esquema de la intelectualidad para irse a dar un paseo ahí por la música que escuchamos los demás seres humanos en un país que se llama Honduras. No, claro que sí. Mira, como te digo, uno va aperturándose varios espacios. O sea, recuerda que tengo varias transiciones. Después de estar en Costa Rica, ahí terminó mi licenciatura. El ambiente también era, tú sabes, la alegría que tiene el tico, ¿verdad? Entonces tampoco no me podía abstraer, ¿verdad?, de las relaciones humanas, de la convivencia. Claro, siempre tuve, y esto era una de las cosas que es alegre y al mismo tiempo triste a la vez, siempre tuve mucha inclusión en espacios de las personas adultas, de personas que ya tenían sus niveles de doctorado en Costa Rica, y realmente imagínate que de pronto alguien que digamos una mocosa que está llegando, que está haciendo su estudio y te empieza a invitar a las discusiones de personas con ciencia, pero tenían la otra mirada. Eran hombres también y mujeres con más, digamos, libertad en el sentido de hacer fiestas. Ahí empecé yo a concurrir más a reuniones, a ver, digamos, grupos musicales, no música clásica en ese contexto, ya en el mundo hasta de la ranchera, ¿verdad? Sí. Nada de eso había de reggaetón ni nada de eso, ¿verdad? Que yo tengo mi cuestionamiento, pero sí melodías que son populares y que obviamente con la guitarra no tengo, o sea, yo no tengo estudios musicales. Entonces, ya para meterme en el mundo de la guitarra clásica, meditaba otra cosa. Por ejemplo, la música de los Panchos, por ejemplo, ¿no? La canción, pues, la música de Ricardo Acosta, del costarricense Ricardo Acosta, tuvo la oportunidad de escucharlo. No, fíjate. No, como te digo, era muy limitado en mi campo, sí, porque estar con una beca, y además tenía esa etapa del perfeccionismo que también me ha generado mis buenos retos y ha tenido que tomar una conciencia diferente, porque colocarse a veces en un perfeccionismo de que todo sea 98, 100%, la tesis de excelencia, a veces también genera mucha tensión, ¿verdad? Claro. Y bueno, estos retos en Costa Rica sí me marcaron una ruta de excelencia. Realmente yo tuve también becas ahí de complemento, me invitaron a hacer
asistente, o sea, estudiante asistente de doctores en filosofía. Qué bueno. Entonces, imagínate, ¿verdad? Tal vez yo sopeso todo este agradecimiento a la altura del tiempo en que vivo. Y bueno, todo eso, yo regreso después al país, ya tengo un puesto como profesora en el departamento de filosofía. Estoy retornando al país más o menos en 1974. Estaba aquí otro momento, era el tránsito a lo que era la nueva universidad, ¿verdad? Tengo clases ya en la carrera de filosofía y participo en algunos eventos también de carácter político, estudiantil o ya como docente también, ¿no? Después tengo la opción de la beca Fulbright y viajo para Washington y voy a la Universidad Católica de Washington. El afán era el estudio de epistemología, el estudio de la lógica, ¿verdad? Como bueno, en esa integralidad de las becas Fulbright, ellos te buscan las universidades. Yo estaba primero queriendo ir a Indiana, pero obviamente Fulbright apostó más por mí hacia la Universidad Católica de Washington. Y cuando yo planteo el programa que yo quería estudiar, tuve a bien que el decano de la Facultad de Filosofía me generara un proyecto donde pude interactuar con otras universidades, porque realmente mi campo era epistemología, filosofía de la ciencia, entonces me permitieron entrar a un consorcio de universidades para que yo culminara mi maestría, ¿no? Entonces hago una maestría, me permiten hacer una maestría nada vinculada con el pensamiento católico, que es una de las partes fuertes de la Universidad Católica, y me permiten hacer una tesis sobre una crítica a la teoría de la inducción en Karl Popper. Entonces realmente yo también me sentí muy agradecida que la apertura a mi pensamiento laico en una universidad católica se me daban también esas facilidades. Pero nuevamente la demanda del estudio, la presión que tenía, ese sentido del perfeccionismo también tenía, digamos, su cuota, ¿verdad?, del estrés que me generaba. Ya para ese entonces yo ya estaba casada y ya tenía un niño. Tuve que llevarme a mi niño porque el niño tuvo depresión infantil. Pero a pesar de que mi niño estuvo conmigo y que tuvo que empezar no a hablar español, sino que su primer lenguaje, idioma, fue el inglés. Pero también la fortuna de que él me empezó a ver crecerme y creció en un ambiente también de libros, de retos, de acompañarme cuando no había posibilidades de ir al kinder, de acompañarme al aula, de acompañarme a la biblioteca, siendo un chiquillo de 2 años hasta los 4 años que estuvo conmigo en Washington. ¿Berlín qué significó para usted? ¿Berlín? Sí. No, un reto maravilloso. Eso fue otro reto, porque primero, bueno, estaba transitando del inglés al aprendizaje también del alemán. Yo había estudiado primero alemán antes de tomar la beca Fulbright, pero no tomé la decisión de irme primero a Alemania porque desafortunadamente mi madre, o sea, que era como la hermana mayor que te digo, tuvo un cáncer, ¿verdad? Y yo no lo sabía, prácticamente yo me di cuenta que tenía cáncer una semana antes de tomar la decisión de irme y decir a dónde me voy a Alemania o me voy a Estados Unidos, porque mi madre se había hecho cargo de apoyarme con el bebé, ¿verdad? Con el niño, ¿no? Mientras yo estudiara. Pero una semana antes me doy cuenta de esa triste noticia y tuve que dialogar con mi esposo y decirle, mira, no me puedo ir a Alemania, está demasiado largo. En cambio, si me voy a Estados Unidos, tengo la ventaja de estar más cerca de lo que está sucediendo con mi madre. Pero él era hondureño. Sobrevivió al cáncer, ¿no? Doctora, su esposo... Pero ya la perdí, ¿no? ¿Su esposo es hondureño? No, es alemán. Ah, correcto. Entonces, Sí. por eso la inclinación de él a que se fuera a estudiar a Alemania. Fíjate que ya desde antes, porque también, bueno, antes de conocerlo a él, ¿no? Había tenido también profesores de Alemania en Costa Rica y claro, yo miraba la trayectoria de la formación de ellos, ¿verdad?
a pesar de todas las oportunidades que tenía en Costa Rica, el pensamiento crítico, la reflexión, la disciplina, me motivaba enormemente. Entonces, cuando yo estoy de jefa de departamento de filosofía, conozco entonces al que es actualmente mi esposo, ¿no? Él era, en ese contexto, ahora es un profesor también jubilado. Él era profesor de la carrera de música de la universidad y fue director de la orquesta de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces te das cuenta como, y curiosamente él también había hecho estudios de filosofía en Alemania antes de dedicarse al mundo de la música, pero cuando hablo de música acá ya es con una formación académica, ¿verdad? Es otro nivel, ¿verdad? Y claro, muchas cosas que yo no encontraba en mi país al retornar, realmente era muy exigente en cuanto a las relaciones amistosas, pues bueno, encontré esta relación con una persona que entendía mi manera de ser, mi independencia sobre todo, mi seguridad, por eso siempre, y en algún momento lo he dicho, fui aprendiendo desde que estaba en Costa Rica toda la visión de la concepción filosófica feminista, no únicamente un activismo, sino que con una creencia de que era mi filosofía, mi sentido de la vida, esa visión de ser mujer, pero ser una mujer sin ataduras. Y realmente con una postura de que yo puedo hacer las cosas y yo me puedo posicionar en el espacio, sin tener el temor de que un compañero varón me vaya a excluir o me vaya a discriminar. Y afortunadamente, pues yo no tengo quejas al respecto. He tenido muy buenas relaciones con compañeros profesionales. Sí lamento que en mi país se sufra y que nosotros, las mujeres, y ahí hablo en esa pluralidad, todavía estemos en una situación donde un patriarcado de actitudes machistas estén generando el problema que se ha incrementado últimamente, la violencia contra las mujeres y las niñas, llegando a niveles terribles, que yo no me lo esperaba, de llegar a ver en mi país femicidios, ¿no? Claro. Y no es que en los países donde yo he estado, en Estados Unidos, en Alemania, no hubiese problemas también de discriminación. Igualmente tuve la oportunidad de estar en Lund, en Suecia, haciendo algunos cursos en derechos humanos, y fui a visitar los shelters, donde tenían también mujeres violentadas, que eran mujeres migrantes en muchas ocasiones. Igual sucede en Alemania, ¿verdad? O sea, toda esa efervescencia, toda esa corriente neonazista, ¿verdad? Y algunas inequidades de género. Pero, como te digo, yo tengo una visión feminista muy vinculada a mi visión filosófica humanista, donde el compañero, el varón, está a la par. Ni estoy yo arriba, ni él tampoco. Son los niveles donde se concentran el derecho a la igualdad entre los seres humanos, ¿no? Y ojalá que eso sea una realidad algún día en mi país. Ahora, doctora, en esto del feminismo, hay diferentes puntos de vista, diferentes teorías, Sí. diferentes posiciones, de parte de las mujeres especialmente. El feminismo, ¿cómo se debe, desde la visión que usted tiene, qué es ser feminista? ¿Cómo lo debe entender la mujer en general, el mensaje? Porque hay un feminismo donde se rechaza de manera total casi la existencia del hombre, ¿verdad? Una enemistad acérrima y que hay cuestionamientos duros contra los hombres. Desde la visión suya de feminismo, ¿qué debemos de entender? No, yo tengo una posición, como decía, primero para mí es una concepción filosófica de ver el mundo. Y esa concepción filosófica, que también es para mí humanista, es un nivel de igualdad entre hombres y mujeres. O sea, yo sé que hubo una vez una corriente donde hablar de género se pensaba que era un tema solo para mujeres, pero no. Mi visión, o sea, con mis estudios y todo, no me quedo en una posición binaria. Creo que tengo una visión también muy integradora, muy incluyente, casi con la teoría de Judith Butler, que es más performativa, donde hay también ingreso a las personas que tienen una orientación sexual y una identidad de género diferente a la heterosexual o lo que se llama heteronormativa. Yo sí considero
que los varones, por ejemplo, aquí en mi patria, todavía tiene que haber mucho trabajo de deconstrucción de las masculinidades. Pero yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer para tener una cultura de derechos humanos que permita que los seres nos respetemos unos a otros, que el valor que hay entre tu persona, por ejemplo, y la mía, es un valor que nos acerca y es la dignidad del ser humano. Entonces, para mí no hay rechazo, pero no voy a tolerar tampoco una postura violentadora o este patriarcado que realmente ha deformado el ser varón, porque realmente les arrebata sentimientos, les arrebata muchas cualidades que por la opresión de ser hombres no la disfrutan. Las emociones son reprimidas, el sentimiento, el no llorar. Yo creo que eso no es correcto. El ser humano es un ser pleno, y es un ser pleno que también tiene que exponer en sentimientos. Entonces, como te digo, la visión, he visto en mi país poco a poco, ya no una mirada tan opositora, ¿verdad? Sino que sí, acerquémonos. Hay hombres que se van acercando, van siendo pares realmente en esta lucha de un feminismo consciente, de un feminismo humanitario. Pero claro, no voy a negar que hay diferentes corrientes en la visión feminista, ¿verdad? Hubo desde feminismos radicales. Pero yo creo que la lucha que estamos haciendo las mujeres en este país debe ser respaldada por los varones. Bueno, nos acusan a los hombres de ser machistas, pero en el argot popular se dice que quienes nos han educado son las madres y que ese sentimiento, o no sé si, no, más diría yo, comportamiento machista, lo hemos aprendido en nuestros hogares, en una sociedad donde la mayoría de quienes están criando los hijos son las madres solteras o las mujeres. ¿Qué opinión le merece eso? No, mira, también hay que ver una cosa, que los roles de género, bueno, todo esto tiene un basamento histórico, social y práctico. Desde el momento que se establecen roles de género, que la mujer debe estar en la casa y que ustedes están en la calle, y toda la permisibilidad que tiene el varón, que el color rosadito para las mujeres, que el celestito para los varones, yo creo que eso fue un arraigo que se fue generando en una construcción social, y esa construcción social fue generando estos criterios de feminidad y masculinidad, que realmente yo creo que uno de los problemas que ha habido es que nos quedamos mucho con la expresión de los fenómenos, con el sentido de compórtate de esta manera porque esto es lo correcto y aquello es lo incorrecto, sin ni siquiera tener claridad a qué es eso que llamamos correcto e incorrecto. Sí, muchas veces las madres hemos sido reproductoras de conductas que en ese contexto cultural se han instalado, pero yo creo que también toda persona tiene el derecho de hacer una revisión de qué es lo que está provocando, de lo que está enseñándole a la hija o el hijo. Personalmente yo no he tenido ese problema con mi hijo. Las labores en casa, del cuidado, no han sido únicamente de mi persona. Mi propio esposo tiene labores de cuidado, mi hijo también, mi hijo que ahora radica en Berlín, pues con la educación que tuvo, la formación que se le dio de respeto a las compañeras mujeres y el respeto a sí mismo también, de ver sus valores, es un sujeto independiente que no va a ir a decir, bueno, mire, yo no puedo cocinar porque soy un varón, yo no puedo lavar porque soy varón, no, todo lo contrario, se mira tan natural los haceres en casa y así debe ser en cada familia, ¿no? Educar al compañero a que las tareas del cuidado que han sido relegadas a nosotras las mujeres no es que me vas a ayudar, no, un momento, vamos a compartir como familia. Ahora, sí, hay mucho trabajo para deconstruir los modelos patriarcales que también se han instalado en muchas conciencias de mujeres. A veces he escuchado la crítica de que cuando una mujer llega al poder, a veces hasta reproduce, ¿verdad? Estos niveles de sometimiento, de empoderamiento. El poder seduce y la gente se olvida que es de carne y hueso, ¿no? Entonces yo creo que el país tiene que hacer mucho todavía para deconstruir estos estereotipos, para que las madres, los padres tengan actitudes diferentes. Sí has tocado un problema que también es relevante, las jefaturas de hogar llevadas por mujeres.
pero también hay otro fenómeno social. Mira, por ejemplo, ¿quiénes son madres en este momento? Son niñas, ¿verdad? Niñas que quedan embarazadas y abandonadas. Y eso realmente no es correcto, porque muchas también de estos embarazos en niñas que son madres después solteras, son producto de violaciones. Entonces, yo no creo que nuestro país, en la desgarradura, que realmente no puedo ser ciega a lo que está aconteciendo en el país, sigamos permitiendo tanto femicidio, tanta violencia contra las mujeres. Yo creo que los hombres tienen su rol, tienen que jugar su rol como seres humanos, como seres conscientes, con valores, con revisar estas estructuras machistas que fueron construidas históricamente y de ser autocríticos para que este país cambie, porque estarnos exhibiendo a un país al exterior como este país de gran tasa de violencia contra las mujeres, se me están metiendo ahí, realmente no es correcto. Mire, por ejemplo, en el contexto ahorita de la epidemia de COVID, ¿cuánta incrementación de denuncias por violencia contra las mujeres se han suscitado? Ayer yo estaba escuchando a Médicos Sin Fronteras, violaciones, violencia sexual en los albergues, o sea, teniendo casos ya registrados de 12, 14 casos, y muchas veces no saber qué hacer, o mujeres que ahorita que han perdido todo, están en la calle mejor, porque tienen miedo de irse a un albergue, porque tienen miedo de exponer a sus niñas en los albergues. Entonces, no voy a decir la interlocución de sociedad civil, no solo la instancia en la que yo estoy, Médicos Sin Fronteras, Grupo de Sociedad Civil, organizaciones diversas de sociedad civil, están apoyando para que estas situaciones de violencia, los grupos de mujeres organizadas, no se den. Pero te das cuenta que es un problema real. O sea, nosotros estamos viendo 3 pandemias en nuestro país. La epidemia del VIH, la epidemia del COVID-19 y la violencia contra niñas y mujeres. Y la inseguridad, ¿verdad? Pero también hay otros patrones que no podemos ignorar en la Honduras de hoy, la narcoactividad, la falta de gobernabilidad y gobernanza. Estamos en un país en crisis. Yo creo que la crisis no es para caer en la desesperanza, es prácticamente para que hombres y mujeres conscientes, con capacidad de pensamiento crítico, digamos presente para reconstruir esta patria que realmente duele. Ahora, en esto que usted ha tocado al final, yo creo que es que hay un sector de la población, y entre ellos los intelectuales, yo me referiría a los intelectuales, la gente que tiene capacidad de tener una visión mucho más amplia de lo que es el mundo, lamentablemente se convierten, no sé si voy a utilizar el correcto aplicación de la palabra, en pequeñas logias, donde van, dialogan, conversan sobre lo que está ocurriendo en el mundo, pero no trasciende. Se queda ahí en ese submundo de la plática, de la conversación, de escribir, y no va más allá. Debe haber una participación más abierta a su criterio del intelectual en Honduras. No, sí debería de haber. Lo que pasa es que, mira, hay otro problema, son los clientelismos políticos. Muchas veces hay cerraduras en esos clientelismos políticos o partidos muy sesgados. Yo creo que el país sí requiere tener, voy a utilizar una palabra que no le guste a mucha gente, una revolución en la razón, para que lo que realmente acontezca en el país sea un cambio totalmente de estructuras. Yo creo que no nos merecemos la situación que está en este momento en el país. Yo creo que tiene que haber replanteamientos plurales, incluyentes, porque hay gente muy capaz en el país, pero no tenemos espacio, que ahí sí me incluyo. No tenemos espacio porque hay esos sesgos, ¿verdad? Si alguien tiene una visión muy progresista o ya se le acusa de comunista, sin entender ni siquiera qué es el comunismo, ¿no? O una postura socialista. Yo creo que tenemos que replantear un pacto social, pero un pacto social pensando en Honduras, no pensando en Xiomara, en tu persona, en el político del partido rojo, azul, amarillo o verde, ¿no? No,
cómo llegar a que haya un consenso por sacar de la crisis a nuestro país. Pero yo sé que esto no es fácil en este momento, ¿verdad? Veo sectores polarizados, veo diálogos, como tú dices, a veces de logias que no trascienden. Y realmente cuando estamos viendo la situación de gobernabilidad y gobernanza en el país, uno hace una revisión de lo que pasó hace 10 años o lo que pasó durante el MICH y contrasta COVID, y uno pensaría, ¿hemos hecho cambios realmente sustantivos? ¿Hay cambios sustanciales en este país para enfrentar crisis como la que tenemos? Entonces allí es otra vez la mirada a las y los políticos, que se olvidan muchas veces del compromiso que tienen con esta realidad nacional, con el compromiso que tuvieron al asumir la confianza de la ciudadanía para llegar a tener un curul en el Congreso Nacional. Entonces, no es fácil. Yo creo que nos falta mucho construir cultura en derechos humanos, cultura política, descontextualizar esas ataduras que seducen en el poder y que una vez que llegas al poder se te olvida todo y que a veces es una visión narcisista. El narcisismo no conduce a nada bien en el país si la gente se olvida de sus raíces. Ahora, vamos a entrar a retos interesantes el próximo año, con una crisis económica, con una crisis global. Ojalá que las personas que se elijan o que quieran ser candidatas y candidatos a puestos claves hagan primero una autocrítica. ¿Cuál es el interés? ¿Es un interés personal? ¿Es un interés por contribuir al país? ¿O es ambición? Entonces te das cuenta que lo que nos enfrenta, reconstruir gobernabilidad en este país, reconstruir gobernanza, tener una democracia real y efectiva, no formal, porque es muy bonito hablar de un país con democracia, pero realmente no tenemos esa democracia real, cuando tenemos la falta de independencia en los poderes, cuando tenemos posiciones muy autoritarias, cuando la institucionalidad y la legitimidad de entes rectores no tienen las competencias ni el apoyo debido. Y lo estamos viendo en la crisis del COVID. Ahora, doctora, estimado amigo, hay tanto en tu reto, en tu pregunta, que realmente sí amerita mucha discusión, ¿no? Claro. Para crear realmente cuáles serían las coordenadas de ese nuevo pacto social que pensando en Honduras, ¿verdad? Ahora, doctora, lo que ocurre es que de repente la responsabilidad ha recaído en el político, como la salida para poder decir, estos son los responsables de lo que se vive en el país. Pero hay una sociedad civil también que se volvió cómplice de los políticos. Se han etiquetado aquí sectores de la sociedad civil que se han convertido o con el silencio o con la complicidad o con la actividad cercana al gobierno en cómplices de lo que estamos viviendo. El intelectual que dice, no, yo no participo en política porque el político es corrupto. En el intelectual que se esconde ante la realidad que se está viviendo. ¿Cómo podemos hacer que ese importante sector de la sociedad arroje luces? Porque no sé por qué razón en Honduras como que vamos al revés. Cuando uno escucha o cuando uno lee lo que ocurría a finales del siglo pasado, a inicios del siglo pasado, en el intermedio, quienes arrojaban luz a la sociedad eran los intelectuales, el escritor, el poeta, el filósofo, el sociólogo, el abogado, el médico, el que había tenido la oportunidad de ir tal vez a Europa, o ir a la Universidad de San Carlos en Guatemala, o irse a Costa Rica, Nicaragua, de lo que él conseguía allá, venía a arrojar luces aquí a la sociedad, publicando un artículo, porque los medios eran limitados, creándose un periódico, porque buscaban la forma, mandando un panfleto, platicando en el grupo de amigos, y trascendía lo que ellos decían. Pero veo que, por lo menos en lo que va de este siglo, en estos últimos 20 años, la situación en Honduras como que nos quedamos estacionados en el siglo pasado, en cuanto a la participación de quienes están de alguna manera obligados
porque se formaron en las universidades públicas. Sí. Desde ahí es donde la universidad debió haber arrojado hacia a lo que es la sociedad hondureña importantes personas, hombres y mujeres, que nos mostraran la luz del camino que tuviésemos que seguir. No sé cuál es la visión que usted tiene. Mira, tienes razón. Y hay algo que hay que revisar cuando hablamos de sociedad civil. Es un concepto que se manosea mucho, ¿no? Y en sociedad civil cabe mucho y cabe poco. Y también hay representatividad de sociedad civil que no representan toda la sociedad civil. Por ejemplo, yo prefiero hablar de una interlocución de sectores de sociedad civil, porque realmente es correcto lo que ha señalado. Hay organizaciones que dicen que representan a la sociedad civil y cuidan el poder, cuidan la cercanía con el poder por un tema de sobrevivencia también económica y sobrevivencia al posicionamiento político que van teniendo, o sea, a veces un trampolín. Pero hay otros sectores de sociedad civil que han sido refrenados o han sido frenados. Bueno, ahí vemos casos de mujeres luchadoras en defensa de los derechos humanos, el mismo caso de Berta Cáceres, ¿verdad? O sea, la criminalización de la protesta. O sea, hay una restricción de los derechos, de la libertad de prensa. Entonces yo creo que mucha gente prefiere estar un poco en silencio por el temor a la crítica, el temor a la sanción y a la muerte misma o a la exclusión. Creo que hay una ausencia, y a pesar de que le debo mucho a la Universidad Nacional Autónoma en mi formación, hay una gran ausencia en la academia. La academia tiene que volver a tomar el rector compromiso de cuál es el fin de las universidades en la transformación social de nuestra realidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo, hay intelectuales que todavía se pronuncian, que cuestionan, pero los orían. Entonces no es fácil el contexto cuando hay una visión autoritarista. Y hay gente, por ejemplo en el gobierno actual, yo tengo amistades, y muchas de ellas, mujeres valiosas, que están ostentando estos cargos, pero se ven frenadas también en toma de decisiones. Entonces eso también hay que revisarlo, ¿verdad? Claro. Esa forma autocrática de la conducción del poder. También hay otro elemento que trasciende el fenómeno de decir los y las políticas son corruptos. Yo creo que también ahí hay una desnaturalización del quehacer de lo político. Si la política es una ciencia, el asunto es cuánta gente está preparada para asumir el reto del poder con la base científica de la política y no caer en la politiquería, en las patologías del poder, como llamaría yo, ¿verdad? Que realmente solo para ellas o solo para ellos, olvidándose del contexto social. Yo creo que la situación de crisis ahorita amerita la emergencia de pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico reflexivo es un obstáculo muchas veces y es castigado. Entonces, la academia, ustedes, los comunicadores sociales, pueden hacer su gran labor levantando conciencia crítica. Creo que la ciudadanía tiene que perder el miedo. Y esto, vencer los miedos, que bueno, no son imaginados, son reales. El miedo a que te eliminen del contexto, el miedo a la muerte, el miedo a todos estos procesos de extorsión para que te calles. Yo creo que no nos merecemos esto, Honduras. Como vuelvo a reiterar, hay personas muy capaces en el país, intelectuales que han quedado prácticamente marginados. Hay periodistas, bueno, tú eres uno de ellos, igual como está Aldo Romero, Isis Romero, independientemente del color político que tengan, pero yo creo que no deben de vender sus principios. Porque hay una dimensión a la base de construir una cultura de derechos humanos, que es la ética con valores. Yo sé que estamos en un país resquebrajado, que me da pena decir que hay una falsa
gobernabilidad demasiado débil, falta de legitimidad, pero también ha sido por la falta de educación política en la ciudadanía. La ciudadanía necesita mayor educación, porque mira, esa visión servilista de, bueno, voy a ir a votar porque es un deber cívico, pero ¿votar por quién? ¿Votar ante qué? ¿Ante qué planes de trabajo conoce la ciudadanía? Nos falta mucho realmente una construcción de una democracia con una ciudadanía activa, participativa. Mira, por ejemplo, vuelvo al tema de género otra vez. Las cuotas de poder, el rol de las mujeres para poder participar en estos procesos políticos. Así no podemos seguir trabajando. Tenemos que llegar a un proceso de igualdad, de respeto entre pares, de ver los talentos también de mujeres, de hombres, de jóvenes que pueden contribuir al país. Pero hay demasiadas cerraduras. ¿Cómo romper esas cerraduras que están orillando a la gente a irse del país? Porque ese es otro fenómeno muy triste. Tuve alumnos muy brillantes en la universidad. Mis últimos años estaba muy vinculada a la Facultad de Medicina. Igual tenía siempre clase en la carrera de filosofía, pero muchos de esos talentos se han ido del país, porque no hay oportunidades. No hay oportunidades para los jóvenes, pero también después de cierta edad tampoco hay oportunidades. Entonces, estas personas que pueden contribuir mucho al país están prácticamente orilladas. Entonces yo creo, compañero, que esto, por ejemplo, los retos ahorita que se está trabajando en el Sistema de Naciones Unidas para el Informe del Desarrollo Humano, es un gran reto. Tienen que hacer un tejido casi como un bisturí en lo que está aconteciendo en este país, para dar una propuesta a la ciudadanía, que no sigamos en estos niveles de exclusión, de indiferencia, de temores, de mejor hacer caravanas y migrar a otro país. Porque cuando uno escucha a la juventud, se ha perdido la esperanza. ¿Cómo podemos tener una sociedad democrática donde la gente pierde la esperanza? ¿Dónde puedes tener una sociedad democrática donde a quienes van a cargos de toma de decisión, tomadores de decisión, no se les tiene confianza? O lo que tú dijiste antes, la imagen del político inmediatamente traduce en el espejo corrupción. ¿Dónde podemos tener confianza cuando la narcoactividad ha empezado a financiar procesos en el país para llegar a la toma del poder? Entonces yo te digo, realmente este es un tejido social que hay que reconstruirlo, que hay que poner amor en esta Honduras para realmente salir de la Honduras metafóricamente en que nos estamos encontrando. La crisis que provoca el COVID no es que trajo problemas nuevos, agudizó problemas existentes, agudiza la miseria, el desempleo que hay, la violencia, la impunidad, la falta de acceso a la justicia. Realmente, mira, en el tema de salud, toda la crisis, ¿verdad?, por querer compartir políticas neoliberales, ideas de privatización, sin estar preparados a fortalecer la institucionalidad en las instancias hondureñas. Bueno, quiero agradecerle su presencia. Lo había advertido yo, de que platicar con usted se necesita muchas horas, pero le agradezco que haya dedicado parte de su tiempo para que conversemos. Habrá tiempo en el futuro de que podamos hablar también de la parte literaria suya, la poesía, sus libros. Tiene 3 libros ya escritos. Y eso, en el propósito aquí de Canal 36, es demostrar que en Honduras hay hombres y mujeres valiosas, y entre ellas está usted. Gracias, doctora, por habernos... Muchas gracias por la invitación, y como tú dices, en la mejor disposición de otro diálogo, pero también invitarles a ustedes que tienen la oportunidad de llegar a la ciudadanía a construir la cultura de derechos humanos tan necesitada en esta Honduras. Muchísimas gracias y feliz día, compañero. Bueno, gracias a usted. Placer. Más bien me has provocado a pensar todas las ataduras y retos que tenemos todavía. Bueno, muy feliz bien. Día. Bueno, gracias a usted por la presencia, doctora Xiomara Bú. Gracias a ustedes por ser cómplices nuestros cada mañana y poder compartir
con personajes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña que nos aceptan las invitaciones para que podamos dialogar de manera sencilla, pero profundizando sobre diferentes temas del acontecer nacional. Será hasta la próxima. Buen día. Bueno, muy bien. Muy bien, nos vamos. Buen día. Yolusap.